Gracias por estar, Martín, ¿eh? Hablamos de la vida todo el tiempo, nos cruzamos, vamos y venimos. ¿Cuánto tiempo en los medios? ¿Cuánto tiempo el vínculo con la comunicación? Qué sé yo. Por lo menos desde que me recibí de locutor en el año 75. Ajá. Fin de 75, en el 1 de enero del 76, debutamos con un programa 5 por Buenos Aires en Radio Belgrano, a las Ajá. 0 horas. A las 0 horas el 1 de enero. Ajá, había que estar ahí. Había que estar, sí. Y desde ahí tuvimos distintas alternativas. Antes, en realidad, había estado debutando en Radio Universidad de Córdoba, Ajá. porque había querido sacar a mi mujer del circuito de Buenos Aires, pues yo estaba militando con la Unión de Docentes, se empezaba a espesar la cosa, entonces yo agarré la familia. Camilo era un bebito que había recién nacido, mi hija Bárbara tenía 3 años. Los llevé todos a vivir de un día para otro, lo decidí, a Córdoba. Y en Córdoba yo trabajaba en inmobiliaria, entonces me puse a trabajar en Vallés Villela, una inmobiliaria de allá. Apenas llegué, pero vi un llamado de la gerencia artística de Radio Universidad para que se presentaran proyectos. Presenté un proyecto. Medio me peleé con el director que acababan de poner, que era Pérez Gaudio, el decano de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba. Ajá. Y le caí en gracia al tipo, y entonces me invitó a escribir guiones para Radio Universidad, y después me invitó a participar de un programa muy exitoso que había allá, que se llamaba El Escarabajo, con gente muy popular, y él quería agregarle un tono más elaborado, no sé qué, al programa. Entonces lo pone a Enrique Vázquez, que estaba en la universidad con él, y a mí, que me caía en paracaídas, Sí. A ver si levantaba el nivel intelectual del programa, que era muy popular y así nomás, digamos, muy divertido. Sí. Un poquito más elaborado, digamos. Cosa que nunca logramos, pero nos divertimos. Hasta que un día hice una radio historieta, que se llamaba Super Baires y el Chango Justiciero, que en realidad consistía en una especie de historieta auditiva, donde lo llamaban a Super Baires de Villorio autóctono por algún problema que había. Sí. Entonces Super Baires marchaba para salvar a Villorio autóctono, nunca llegaba. Un superhéroe vernáculo con fracasos, digamos. Claro, que llegaba bolsa de smog, porque el aire puro le hacía mal. Nunca llegaba a destino, y entonces pasaba el Chango Justiciero por ahí y resolvía el tema en 2 minutos, claro. Y jamás llegaba. Nunca llegaba. ¿Eso ya se había producido el golpe para esa época? No, todavía no. Pero andaba la AAA dando vueltas. 73, 72, 73. De ahí en realidad, ahí empecé a hacer Radio Universidad de Córdoba. Inauguré el móvil de exteriores de Radio Universidad, en la galería Rivera Indarte, que está ahí nomás. Bueno, conocí a la gente que después armó el Cosquín Rock, Mario Luna y todo eso, a Persillano, que era un peruano que me invitó a hacer un programa en Canal 12, que nunca llegué a hacerlo porque después me volví. Y bueno, ahí conocí a un montón de gente. Ahí comenzó Norma Morandini a atacarme, diciendo que los paracaidistas que venían de Buenos Aires le sacaban trabajo a los autóctonos. A ver, rebobina un cacho. ¿Y el peronismo cuándo se cruza en tu vida? Lo que pasa es que yo pido autorización para hacerle notas en la campaña del 73 a Atilio López. Es decir, al candidato del Partido Justicialista y del FIP. En ese momento, que yo estaba más cerca del FIP mentalmente. Y entonces voy a la casa de Atilio López, le hago un reportaje, pero no tenía que hablar de política, tenía que hablar de boludeces, porque yo no pertenecía a los SRT, que eran el servicio de radio y televisión de los periodistas. Entonces yo, como era un notero, digamos, como después fue Camilo, podía hablar de gilada. Entonces voy a la casa, conozco a la mujer, a los hijos, la señora le manda a comprar palitos
frito y aceituna a la esquina para convidarme. Y estaba reunido Atilio López con otros sindicalistas, todo tipo robusto, con una camisa remangada, ¿no? Hablando. Y yo me acordé inmediatamente de un tío mío que era presidente de una cooperativa, que no era peronista, era antiperonista en todo caso, era más bien socialista, qué sé yo, que era presidente de una cooperativa de repartidores de queso y salame y afines, que eran gente de trabajo, digamos. Sí, claro. Y ahí lo vi tan de trabajo, después le hice un reportaje al del FIP, que era un intelectual de clase media, que es un tipo macanudo, un encanto él, la mujer, todo muy lindo, pero más clase media, digamos. Pues yo lo vi a Tilio López y digo, no, yo tengo que ser peronista, no puedo ser del FIP. Por escucharlo, no porque Tilio, estaba ¿no? mal el FIP, sino porque, Sí. más que nada por verlo, ¿no? Por ver que eran verdaderamente obreros, digamos. Y tenían esa impronta del laburador, del tipo que defiende los intereses de los trabajadores. Sí. Por supuesto, obrero y mártir después, ¿no? Y después de los trabajadores. Sí. Mártir. Le tiraron 144 balazos, fue una masacre. La verdad que lo que han hecho con este país, estos hijos de puta de los yanquis, no tiene y sigue, ¿no? Y sigue. Sigue. Porque la vuelta parece como si fuera un péndulo que no para nunca, el intento se reaviva, se reactiva y consiguen un caudal de cipallismo importante, ¿no? Ahora están en plena decadencia. Sí, ¿no? Están haciendo cosas de desesperados, ¿no? Siempre hicieron cosas gruesas, pero la gente un poco se la creía, un poco más. Claro. Pero ahora ya nadie les cree. Ya no les cree. Vos sabés que había un tipo que conocí yo en la querida Radio Provincia, que vos también conocés, que se llamó Osmar Doer Peralta Bernia, que había sido veterinario en el Hipódromo de La Plata, un gran militante del peronismo, que me decía que el imperio camina hacia la autoextinción. Me hablaba de esto ya por la década del 80, que vos anduviste por allá, claro. sobre la segunda mitad de la década del 80, hicimos una linda radio y además una experiencia de televisión que quiero que hables algo. Me decía esto, que los imperios se van endogámicamente corrompiendo tanto que van perdiendo esa fortaleza que tuvieron. Y me describía Grecia, Roma, hoy yo coincido con ese análisis. Lo que pasa es que en el medio siguen cobrándose vidas, ¿no? Esa es la gran parte dolorosa. Tienen esa cosa destructiva. Bueno, pero la Segunda Guerra, ayer veía Perón Sinfonía de un Sentimiento, que empieza con la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, donde murieron 12 millones de personas, en la Segunda 50 millones de personas. La verdad que las disputas por el poder son tremendas, digamos, Sí. son muy criminales, ¿no? La humanidad necesita otro modelo. Sí. Estamos más cerca de Francisco y de toda esa idea de la unidad, de la religión, y de evitar las guerras, ¿no? Que de una guerra. Y que además hace falta una evolución que evite una enorme revolución, que por ahí viene por el hambre, por la falta de agua, por el desarraigo, que es tan doloroso y que marca al Papa sin vuelta. Sí, además tiene que ver con administrar los recursos que hay, digamos, para la humanidad que hay. Sí. Y no matar gente para que otro tome 2 vasos de agua en vez de uno. Pero cuando vos ves que hay 26 tipos que tienen la guita, que tienen 3.800 millones, es obsceno, ¿no? Es obsceno. Bueno, cuando tenga uno solo, liquidás a ese y se acabó. Ya está, se termina. Cada vez va a ser, más fácil, ya está más cerca. Más fácil el número. Ya si limpias a 40 de la familia, ya está. Está bien. Vamos un poco al presente, porque citaste, si bien este programa se va a ir reproduciendo por las radios de las universidades, para saber por qué par de meses, por lo menos uno siempre tiene esa aspiración. Nombraste ayer Sinfonía de un Sentimiento, que es esa creación extraordinaria del turco Fabio, pero yo quiero que me pongas el acento en el lugar donde se dispuso esa posibilidad de ver la primera y segunda parte de las 4, que seguramente en días más podrán ver aquellos que quieran verla. ¿Qué es eso que armaste o armaron en Piedras al 700 en la ciudad de Buenos Aires? Ahí está el Centro Cultural Padre Mujica que tenía Gabriel Mariotto en Loma de Zamora. Ajá. Esa es una casa de Alberto Rodríguez A, que es el que le dijo a Mariotto, armá, porque estaba cerrada hace como 10 años. Ah, mira, ahí en San Telmo. Sí, una casa hermosa, hermosísima. Que tiene bar, tiene un auditorio de 90 butacas.
tiene salones de reuniones, tiene un lugar donde ahora están haciendo los jueves una milonga de tango. Mira. Y empieza a haber, esto hace 2 meses que estamos, Sí, sí. pero empieza a haber un movimiento cultural fuerte, porque Gabriel es particularmente un tipo de la cultura, Claro. y yo aporto lo que puedo. Y bueno, hicimos el ciclo de cine político, digamos. Empezamos a la tarde, en realidad de 15 a 18 con Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Quedamos 2 capítulos juntos, son 4 en total. Sí. Todos los martes, hasta que termine el año. Vamos a hacer eso. Y hay un número importante de producción audiovisual del campo nacional y popular, ¿no? Después ponemos una película del FICIP, el Festival Internacional de Cine Político, que hacen las chicas Isasmendi y las hijas de Jerónimo Podestá, el obispo de Avellaneda, que renunció para casarse con Clelia Luro, y Osvaldo Casella. Y están presentando películas de los festivales que uno no puede ver ni en internet ni en ningún lado, sino en un festival. Claro. Entonces, como ellos tienen el 9º festival, ahora el 9º año eso nació en la Oestra, que es el FICIP. Como empieza el 9º festival en 2 o 3 meses, yo los invité a que hicimos un pre-FICIP con las películas que ellos tienen autorizadas para difundir de una manera... Claro, que pueden ser divulgadas, digamos. De una manera, digamos, presencial, ¿no? No se pueden copiar y meter en internet. Claro. Pero sí se puede mostrar en una sala. Y entonces empezamos a mostrar desde ayer una de esas películas del FICIP. Ayer fue una película extraordinaria de Tremen, un director brasileño, sobre cómo los bancos le chupan el dinero a los estados y a las poblaciones. Es extraordinaria la película, una explicación simplísima que se explica desde el ministro de Economía de Grecia hasta montones de economistas y expertos de todo el mundo. Muy interesante, interesantísima. Sí. Y así también va a seguir todos los martes. Con una gran propuesta latinoamericana muy cargada, ese cine. Me hiciste acordar que tuve oportunidad de estar en la Secretaría General Iberoamericana, que tiene una sede en España, pero que preside ahora Rebeca Greenspan, que fue la vicepresidenta de Costa Rica, de una frase que me llamó mucho la atención por lo concreta y lo concisa y lo contundente, diferentemente iguales. ¿No? Latinoamérica, diferentemente iguales, donde estas cosas que estamos viendo aquí, replicadas en toda la región, aquello que soñamos con la patria grande, porque la tenemos internalizada, ¿no? Principista y además por formación, nos causa mucho dolor, efectivamente, este panorama. Por y lo después tanto, estamos culminando los martes con una película de uno de los directores de cine político nacional y populares, que hay un montón, y empezamos con el ciclo de Pino Solanas. Ayer presentamos El legado estratégico de Juan Perón, que es la película del 2016 de él. Sí. Y seguimos el martes que viene con Los hijos de Fierro, y así seguiremos con Actualización política y doctrinaria, La revolución justicialista. Tiene una producción Pino extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sí. Extraordinaria. Además estuvo ayer, contó un montón de chismes sobre los encuentros con Perón, con Octavio Getino y Gerardo Vallejo. Claro. Qué trío ese, ¿no? Contó también cosas que hizo con la revista ¿Qué? Que era del papá de Ana Jaramillo, de Jaramillo, donde escribían Arturo Jauretche. Sí, claro. Calabrini Ortiz, y él que escribía sobre música, Pino. Mira. Una revista, cosa que no sabía yo. Yo tampoco, la primera vez que escucho esto. Música, ¿sí? Es un tipo muy culto, Pino, es un tipo muy formado, ¿no? Muy formado e informado, sí. Hablando de Pino y de estas cosas, se habla mucho de la unidad frente a un enemigo común. Así es. La unidad del campo popular, que vos trajinás, caminás, buscás. Amasamos la masa. El amasijo, digamos, ¿no? ¿Qué pensás cuando se habla de la unidad únicamente con la confrontación donde el enemigo está claro? ¿Pensás que hay que construir algo más que la unidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema muy interesante porque uno viene reflexionando. La verdad que más allá de que el imperio norteamericano está en baja y que Inglaterra empieza a estar sin pata americana, digamos, que es el verdadero socio de Estados Unidos,
y es el que más intereses tiene en Argentina. El otro día Julio González, el que fue secretario de gobierno de Isabel Perón, cuando muere el general Perón, decía que Inglaterra nunca se fue de la Argentina, ¿no? Y lo que pasó con Joe Lewis en Lago Escondido lo demuestra. La policía defendiendo la propiedad privada de los ingleses, no permitiendo acceder en un camino público. Que es la policía argentina. Pública, como institución pública, no privada, eso hay que aclararlo, ¿no? Claro, la policía pública. Lo cual muestra que los tipos mandan, digamos. Poderoso manda. Sí. Bueno, y Malvinas, ¿no? Ni más ni menos. Sí, pero no termina en Malvinas. Malvinas claro. es un punto de avance sobre la Antártida, sobre la Patagonia. Un enclave militar. De hecho, hay 400.000 hectáreas de Joe Lewis, que es el dueño de la empresa de luz. Sí, Edenor. Del norte, claro, Edenor. Hay 400.000 hectáreas que son de la corona británica directamente, que es interesante que en su momento Zepernik las quiso expropiar. Los diputados radicales y peronistas le votaron en contra, y de los 4 que le votaron a favor, 3 fueron desaparecidos y el otro se tuvo que exiliar. Qué interesante esas historias crudas, ¿no? Pero interesantes. Y otras 400 o 300 que tiene Benetton, que también pertenece a la corona británica. Claro, que tributa a la estrategia. Así que hay un avance serio. Bueno, pero lo que quería decir yo, ante tu pregunta, que a mí me parece que hay que pensar, digamos, la unidad es fundamental porque lo primero que hay que hacer es ganar. Yo creo que vamos a ganar porque, de hecho, las encuestas serias dicen que el 60% de la población no los quiere más. No quiere seguir con este plan, quiere sacarse a Macri encima y dedicarse a construir un país más razonable. Claramente hay 3 sectores en la sociedad argentina. Los sectores enfrentados en la grieta, que es todo lo que son medios cipayos, que pertenecen un poco al mundo de la oligarquía, más las corporaciones, más la gente que quisiera ser parte de ellos. Los sectores populares, que tienen la experiencia histórica del radicalismo de Irigoyen, de Luis León, de Alfonsín, del peronismo y de algunos sectores de la izquierda. Y después en el medio hay un tercer sector que no es que sean nada, no son ni peronistas ni antiperonistas, ni pro-oligárquicos ni anti-oligárquicos, son una franja que no está informada, que cree que la política no es bueno meterse en política, porque le han vendido eso, que están más, digamos, entretenidos con su trabajo, con su vida familiar, qué sé yo, que no consideran a la política un tema de primera importancia, y que van donde va la ola, digamos, no porque sean frágiles, sino porque no es su especialidad. Entonces, si les va bien con uno, se quedan, o no, si a otro le promete algo mejor, tientan a ver qué pasa. Y yo creo que eso ya está definido, digamos, que ya no quieren más esto porque han cerrado muchos trabajos, mucha gente ha quedado colgada, muchos comercios, muchas pymes, mucha gente al divino botón, en un país que es muy productivo y que tiene una gran impronta laboral, digamos. Así que lo primero que hay que hacer es ganar. Para eso hay que buscar una unidad lo más amplia posible, con un programa serio, que empiece a desarrollar la idea de la autodefensa, digamos, porque el problema de la Argentina en este momento es que hay sectores, entre ellos estos sectores de la franja del medio, que no tienen sus mecanismos de defensa claros. Con lo cual aparece este tipo de gente como la que está en el gobierno nacional en este momento y empieza a regalar el país, a revender la reserva, más allá de lo que roban de una manera asquerosa, ya imposible de calificar, digamos, porque además roban a la vista, entonces la gente, como están a la vista, cree que debe ser legal, porque no puede ser que roben. Se ha naturalizado eso, tenés razón. La gente es de buena fe, no es que sea boluda, es de buena fe. Dice, no, bueno, así como creyó en ello cuando dijeron que no iban a cobrar ingresos brutos al salario, que no iban a que no iban a hacer ninguna cosa que después hicieron, la gente, qué sé yo, no puede creer que sean tan descarados y tan venales, ¿no? Estaba revisando que en el gobierno de Justo le otorgaron un préstamo de 230 millones de pesos al dueño de la prensa,
y después lo declararon, el siguiente gobierno lo declaró incobrable y se lo perdonó. Y no solo eso, sino que los tipos habían comprado un palacio y se lo recompraron el Estado para hacer el círculo militar, Sí. ahí frente a la plaza donde está la Cancillería. Sí, sí, la Plaza San Martín. En 2.300 millones, una locura. Sí, también eso es bueno marcarlo, lo que estás señalando, porque si bien con la cuestión de la tecnología hoy la incidencia de los medios tiene tanta preeminencia, no es novedoso esto, no. Esta interacción de los poderes, sobre todo esos poderes contrarios a los intereses populares, han marcado la historia de la República Argentina, ¿no? Sí, es interesante ese tema. Yo no me quiero apartar de lo que me preguntaste adelante, primero, adelante, pero sí. es interesante ese tema. Yo lo que creo es que hay que hacer una gran tarea de difusión de cómo son las reglas de juego en la sociedad mundial y particularmente en nuestros países. Yo creo que la gente no sabe de economía, a pesar de que vive y sufre con la economía, que no sabe cómo se manejan los factores de poder, con lo cual hay que explicarle a la gente para que sepa, no para darle la versión del peronismo, sino para que entienda cómo son los jugadores y a qué juegan. Sí. Porque la sociedad no sabe a qué juegan, digamos. Sufre las consecuencias o se beneficia, pero no sabe bien cuál es la diferencia, digamos, cuando pasa una cosa y pasa la otra. Creo que en ese sentido, digamos, en los 12 años de la década ganada, lo mejor que se hizo fue Samba, que al menos logró que un chico de 4 años pudiera elegir entre ser patriota o no ser. Claro. Ya eso marcó su vida. Sí, digamos. sin duda. A partir de ese momento, todos los chicos hoy tendrán 8 años, ya saben que prefieren ser patriotas, lo cual es una enorme diferencia entre ser patriota o ser un vendepatria, o ser un cipayo, digamos. Bueno, por eso el ataque fue inmediato, ¿no? A la desaparición del canal borrarlo, ¿no? Extraordinario, Samba, lo mejor que hicimos. Yo creo que hay que aumentar las defensas del pueblo sobre sus propios intereses. Hay que enseñarle, ayudarlo a entender cómo defender ellos sus intereses. Más allá de que ellos tengan la intuición y sepan, y no son ningunos boludos, pero no tienen los códigos de lo que pasa. Entonces la gente termina votando a uno porque le gusta, porque le parece simpático, porque le cae bien, digamos, pero no alcanza a entender qué es lo que está en juego y cómo peligra no solamente sus intereses personales, sino los intereses del país. La posibilidad de la desintegración, de que se queden con un pedazo del país, que se queden con la riqueza. Ahora, ese tercio que bien describís, pareciera que no solamente en el tema económico, sino también en la acción política de lo que consideran no político o apolítico, la influencia que tiene esa toma de decisión en la falta, no por tomar partido político partidario, sino por tomar partido por su propio interés. Eso de pensar que la salvación es individual, sin el entorno, que lo podríamos trasladar también a la Argentina, en la región, ¿no? Es decir, cuando uno viene... Argentina se puede salvar solo sin claro, a los demás países. Claro, ese mismo también es un tema de difícil explicación, ¿no? Para que sea absorbido. Porque también hay una clase media que equipara a Latinoamérica con los que hacen de sirvienta, con los negros que viven de los planes. Entonces no tiene empatía con Latinoamérica, sino con Europa, digamos, que son blancos como ellos, porque ellos viven de los barcos. Falacias, porque en realidad desde luego no hay ningún pueblo ni de acá ni de Europa que no tenga raíces negras, raíces africanas, etc. Además, a esta altura del partido, mezclado como estamos, hay porcentajes notables de pueblos originarios en tipos que son rubios, altos y de ojos celeste. Pero sí creo que también hay que desarrollar otros conceptos de cómo construir una república. Yo creo que la república, así como está construida, poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, no es suficiente para gobernar una república que tenga capacidad de autodefensa. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que tener un ejército bolivariano, como tiene Venezuela, que no va a ser las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de Argentina tienen muchos años de apoyar el proyecto de Estados Unidos y no apoyar el proyecto nacional. Entonces, si bien hay que trabajar para tener unas Fuerzas Armadas que defiendan al país, también que las Fuerzas Armadas aprendan de San Martín, de Artigas, de Perón, que fue el San Martín de este siglo XX, de defender los intereses de la patria y no los intereses del imperio,
nosotros necesitamos que ese ejército bolivariano, el único que tenemos y es el primero que atendió Perón, es el sector gremial y sindical. Ese tiene que ser nuestro ejército bolivariano, porque son los únicos tipos que tienen entidad para defender la distribución de la riqueza, la generación de riqueza a través del trabajo, y que tienen que hacerse cargo de hacer respetar aquello que dice la Constitución del derecho a tener vivienda, el derecho a estudiar, digamos, cosas muy concretas que siempre las ha defendido mejor, más allá de la opinión que tenga cada uno sobre las cúpulas sindicales, qué sé yo. De hecho, cuando el plan Cóndor se ejecutó en la Argentina, la mayor cantidad de muertos lo tiene el sector gremial. El movimiento obrero, efectivamente. Desde las comisiones internas de las fábricas a los sectores. Y que Perón hizo el movimiento peronista a partir de la CGT. Es decir, la Comisión Nacional del Partido Laborista era la comisión directiva de la CGT nacional. La comisión del Partido Laborista de cada provincia era la comisión de la CGT local. CGT locales, claro. Es decir, que Perón armó el partido en dos patadas porque tenía toda la estructura sindical armada en todo el país. Y ellos se dieron cuenta que ahí venía, digamos, la posibilidad de realizar su sueño, digamos. Sí, no es casual que la mayoría de los medios, yo diría un porcentaje que excede el 95%, entre las cosas que tienen como moneda corriente es atacar al movimiento obrero, ¿no? Y además aislando cúpulas que pueden ser efectivamente corruptas o de dudosa situación. También operadas por el imperio, operadas por... Pero hay un ataque a eso y obviamente cuando aparece un gobierno de las características se busca la flexibilización de esa reglamentación del trabajo que ha sido en la Argentina un hecho histórico, ¿no? Y por eso hay que advertir algunas cosas que hizo Evita en la constitución del Chaco, cuando se constituye en provincia el Chaco, en 1951, que ella arma una lista especial que no participaba de la lista, digamos, de los candidatos surgidos del territorio, a intendente, a concejal, a diputado provincial y diputado nacional, que es una lista de representantes de las organizaciones libres del pueblo. Es una lista aparte que genera diputados de origen de las organizaciones libres del pueblo. Bien de base. Entre ellos los movimientos sociales, los empresarios y los sindicatos especialmente. Entonces yo creo que hay que impulsar, y estamos trabajando en esa línea, en la próxima constitución, en la próxima construcción de la República Justicialista, que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo, que se base en lo territorial de los partidos, un poder judicial, que habrá que ver si no incorporamos algún tipo de votación para elegir determinados... Claro, o consulta popular, claro. Sí, o consulta popular, y un poder sindical, básicamente, que puede ser un poco más amplio que sindical, también con los movimientos sociales o con las pymes y qué sé yo, pero que sea un poder del Estado que tenga capacidad de veto cuando aparezca uno de estos personajes como Macri, que quieran vender el país, regalarlo, quedarse con toda la riqueza, hacer negocio con sus amigos, que pongan límites, digamos, ¿no? Sí, yo coincido. Te pregunto si esto, pensando en la fecha 2011, hubo un intento de democratización de la justicia que la justicia se encargó de rebotar durante el gobierno de Cristina. ¿Se podía haber hecho un camino de reforma constitucional para el año 2011? ¿Estaba en la mirada de algunos? Yo creo que se hizo lo que se pudo, digamos. Yo soy de pensar medio oriental, de que si una cosa no se hizo, porque no se podía hacer. No creo que ahora, con el diario del lunes, nosotros dictaminemos sobre lo que se podía o no podía. También hubo cosas que pasaron, como la licitación de 200 canales de televisión, que no se hizo, que se le vendió al círculo cercano a Cristina de que no había mercado para tantos canales, qué sé yo, que no es cierto, pero que generó que no se hiciera y hubiera cambiado completamente el panorama si hubiéramos tenido otras 3 voces. o 4 canales en Capital, 20 canales en todo el conurbano y más canales en la provincia. Pasa que los gobernadores tampoco quisieron, porque los gobernadores
a los enemigos que tienen, de los empresarios que tienen canales y diarios Claro. locales, sabe que le paga 50 a este, 80 al otro y ya está. Ya está, y resolvió la situación. Y nuevos actores es nuevo juego de Claro. intereses. Pero ya lo viví yo cuando saqué al aire el Canal Federal, que yo pensé que todos los gobernadores lo iban a apoyar, y lo que no querían los gobernadores es que las noticias locales se hicieran nacionales. Claro. Porque le generaba ruido con el gobierno central. O sea, Sí. si yo hubiera tenido plata para poner un periodista mío en cada provincia, me hubiera llenado de plata. Pero no para poner las cosas que pasaban, sino para no ponerlas. Claro. Bueno, que hay una manipulación, sobre todo cuando hay tanto poder, que es realmente abrumadora. Pero es interesante, y ahí voy a lo que decíamos hoy, que vos decías, que este ataque contra C5N, intentando meter la mano en el dinero de los trabajadores. Sin antecedentes en la jurisprudencia argentina, ¿no? Sí, hablaba con Héctor Recalde, decía, no tiene ningún antecedente de ningún tipo. Es una locura, porque no es que te embargan a vos tu sueldo, no. Por una deuda tuya, que vos te metiste en un lío, entonces te embargan el 20%. Sí. No, por una deuda de la empresa que te contrata. Me quedo yo con un porcentaje de tu sueldo. Delirio. Pero además, que además vos sos el primer acreedor como trabajador. Claro. Y ahora no, ahora sos codeudor. Ahora sos codeudor. Es extraordinario. La capacidad de destrucción, el ingenio de destrucción que tiene estos tipos, se ve que laburan 24 horas para quien joden hoy que no jodieron ayer. Sí, incluso los fines de semana, porque han salido DNU y cosas raras también de sábado y domingo. Lo que muestra que el poder mediático tiene un problema. Es el mismo problema que tienen los diques. Si no hay ninguna fisura, el dique hace lo que tiene que hacer. Contiene el agua y la larga cuando puede, cuando le interesa. Pero si hay una pequeña fisura en algún lugar del dique, ya saben que están perdidos. Tardará X tiempo, pero en algún momento el dique se va a ir a la mierda. Y los grandes medios que controlan la opinión pública, como el Grupo Clarín, como La Nación, como todos estos sectores, tienen ese problema. No se bancan ninguna pérdida, ni C5N, ni el destape online de Navarro, ni AM750 con Víctor Hugo, ni Página 12 con Horacio Barbicchi. No se bancan ninguna fisura, porque una fisura cumple lo mismo que cumpliría en un dique. Esa fisura en algún momento va a hacer que todo el agua salga para afuera, ¿no? Sí, además se nota una cierta, diría yo, desesperación de aquellas plumas famosas de estos medios, tratando de justificar lo injustificable y de explicar o de traducir desde la mirada de su presunción de principista, en todo caso, cosas que no son corroborables nunca, ¿no? Yo creo que hay una cosa a favor que está jugando, que es que la gente ya no accede al papel por razones de plata o por comodidad. Sí hay que mirar un poco la carga digital, donde las primeras versiones generalmente después no se explican jamás ni se reconocen los errores. Y dejan un impacto, ¿no? Hay títulos que dejan un impacto, no sé si te pasa a vos, yo hablo con mucha gente que me responde con títulos, con zócalos de televisión. Es extraordinario, ¿no?, el poder que tiene. Y creo que afecta así esa franja de indefinición política que estaba citando antes. Bueno, yo soy presidente de ACAPI, la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet, que son unos 100 portales, radios online, qué sé yo. Y entre todos llegamos a 1 millón de personas por día. Entre todos, ¿no? Sí. Pero es una cantidad importante, respetable. Algunos días eran menos, 800.000, 750.000, pero andan las cifras por ahí. Y eso es el viejo truco de que una hormiga no puede vencer a un elefante, pero muchas hormigas se lo pueden comer. Claro. Yo creo que ahora que hay esa salida, esa es una fisura que va creciendo, porque las nuevas generaciones no le dan más pelota a la televisión, no leen los diarios, y la vida pasa por el celular, digamos. Ese aparato enchufado que veía Westergel en los hombres robots, digamos. Sí, claro. Pero que tienen más juego, ¿no? Hoy parecemos muy comunicados, pero estamos muy incomunicados al mismo tiempo, ¿no? Está bien, todo es lo que es. La tecnología siempre viene a favor. Uno puede tener
saudade de cuando no existía esa tecnología, pero la realidad cambia todo el tiempo en la tecnología. Ahora que venga la cuántica va a ser otra revolución como la digital. Entonces hay que aceptar que cuanto más se democratice la tecnología, más el pueblo puede jugar. Sí. Ellos tienen esta cosa de Cambridge Analytics, de que te estudian todas las tendencias que vos tenés, que te gusta el fútbol, que te gustan las minas de tal manera, que no sé qué, porque ves porno en la televisión o porque no sé qué, entonces te empiezan a hacer una personalidad para ver dónde te atacan, que te gusta la carrera de caballo, que te gusta Hitchcock, qué sé yo, y en base a eso entonces te van a manipular. Se demostró que la manipulación llega a un 6%, que en un balotaje puede ser duro, pero que en general tiene un 94% que queda afuera. Pero por otro lado, el pueblo también se apropia de la tecnología. Entonces, mientras el imperio quiere controlarte, mirarte y manejarte todo, la gente se asocia. Sí. No importa que lo haga. Alguna gente dice, sí, pero al final se usan Facebook, todo eso para mostrar la foto de los nietos, de los pibes. ¿Y qué otra cosa más importante que hay en la vida? Claro. ¿Qué Claro. va a ser? ¿Qué Además te va a es muy mostrar interesante eso porque muchos son ficcionales, ¿no? Son personajes hasta inventados y vos podés armar un seguimiento del algoritmo famoso sobre un perfil de un tipo que no existe. Claro. Pues si yo vos creo te que... controla el algoritmo, bueno, yo pongo un algoritmo de un gorila Sí. y empiezo a manipular lo Sí, que piensan en efectivamente, contra. es así. ¿Fuiste provocador, te sentiste provocador desde los medios en algún momento? ¿En qué sentido? No, yo me acuerdo del canal en la provincia de Buenos Aires, en una época sin ley, con la ley de la dictadura vigente, el decreto ley, armar un canal de televisión en el gobierno de la provincia en la época de Antonio Cafiero. Yo en los 70, que tuve una esposa desaparecida, la mamá de Camilo y de Sí, Bárbara, mis hijos mayores, yo tenía una inmobiliaria, ¿no? Si bien ya había empezado en el secundario, yo era el subdirector de la publicación del secundario, pero en mi época de inmobiliario, digamos, no participé de los 70, salvo como un perejil qué sé yo era simpatizante de Montoneros, entonces los Montoneros decían, vamos a Plaza de Mayo, y yo iba, vamos a Atlanta, y iba a Atlanta, vamos a la CGT, y yo iba a la CGT. Éramos miles, millones de personas que se movilizaban, como cuando fuimos a buscar los Perones Seiza, en el 72 y en el 73. Pero era un perejil, digamos. Cuando muere Perón, yo llevo a mi hija de 3 años a verlo al Congreso. Pero no llego y empezó a caer un poco de lluvia. Sí. Entonces, los muchachos de la Cruz Roja me dijeron, llévate a tu hija porque va a salir la lluvia y con la cantidad de gente que hay te la van a aplastar. Ya había llegado a Avenida Callao, pero me dijeron, no, andate porque mira la cola que hay todavía, qué sé yo. Y la verdad, estaba con una chica de 3 años, que era Bárbara, mi hija mayor. Digo, no, está bien. Entonces yo me había separado a mi mujer ya, porque ella era partidaria del ERP y yo no. Entonces teníamos diferencia ideológica. Y entonces llevé a mi hija con su mamá, que estaba en Ciudadela, y después me fui a ver a mi novia, en ese momento que vivía en San Isidro. Y a la noche llegó a mi casa de mis padres, y yo estaba parando en la casa de ellos, con la separación, todavía no tenía casa, en Palermo. Y me iba a ir a dormir, digo, la verdad no me puedo ir a dormir. Entonces me vestí con la ropa de mi hermano que era médico, agarré el estetoscopio, qué sé yo, con esa especie de pijama que usan los médicos. El ambo le dicen, sí. Claro, y el guardapolvo, me tomé un taxi en el Libertador y me fui al Congreso a ver si lo podía ver a Perón. Me digo, ¿cómo se va a morir Perón? Yo no me voy a despedir. Entonces llegué ahí, estaba lloviznando, qué sé yo, había un montón de muchachos que decían que a Perón lo habían secuestrado en el Congreso, qué sé yo. Bueno, yo me hice el boludo y empecé a caminar hacia el Congreso. Como un profesional de la salud. Claro. Entonces cada policía que me paraba, que estaban todos con la citaca y el casco, sí, yo
Yo decía, mire, yo soy el doctor García, estuve todo el día como un boludo atendiendo gente en ambulancia, al final todos mis compañeros se fueron a despedir, pero el único boludo que no se despidió fui yo. Así que quería ver si me podía despedir. Ah, pase, doctor. Y así pasé como tres filtros que había ahí. Llego al Congreso, había un policía solo que estaba sobre la explanada, con su arma, pero se escuchaban mis pasos, porque no había nadie. Y le digo, ¿no sabe con qué puerta hay para ir a verlo a Perón? Estaba todo cerrado. Aparte era como las 12 de la noche, qué sé yo. Y me dice, golpea ahí, esa puerta, ¿viste esa puerta grande que fue la del lío cuando Duhalde le hizo el golpe a Adolfo Rodríguez Sanz? Sí. Que le quemaron los muebles, no sé qué hicieron. Bueno, entonces golpeo, pum, 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 no había nadie por ningún lado. Y se abre la puerta, el portón es enorme, y había un desfile de tipo de jean con Itaca, todo sentado en el suelo. Sí, sí, claro. Y entonces el hombre que me atiende, que también era uno de ellos, claramente un hombre de la policía, le dije lo mismo. Mire, yo soy el doctor García, estuve todo el día en la ambulancia, ahí como un boludo, todos fueron a despedirse con Perón y el único que no se despidió fui yo, quería ver si me podía despedir. Ah, paso, doctor. Es extraordinario. Y entonces le dice a uno que estaba ahí, acompaña al doctor al primer piso donde está el general. Y entonces me quedé, aparecí yo con el cajón de Perón y yo solo ahí. Y entonces ahí hice la B y dije, bueno, a partir de ahora voy a militar, ya que no pude participar en los 70, y voy a militar en los medios de comunicación. Bien. Ese fue el inicio de mi lucha. Entonces después, cuando ponemos el canal, claro, nosotros empezamos a militar con las radios truchas. Sí, claro. Porque no había una causa penal. Es decir, si vos ponías una radio, te podían secuestrar el equipo, pero no ibas en cana. Claro. Ya no estaba el proceso, era democracia. Obviamente Alfonsín estaba en contra, salían los avisos en televisión que decía poner medios sin autorización ofende. Estaban las denuncias ante la justicia, la acción. Todo eso, bueno. Entonces ahí empezamos a militar, pero apenas empezamos a militar, apareció Ricardo Leguizamón con su Canal 4 de Alejandro Korn. O sea que ya había, en cuanto empezamos, ya cuando entramos en la campaña de Antonio Cafiero, que nosotros empezamos a decir que había que poner radio, qué sé yo, enseguida apareció Ricardo con la televisión y empezaron unos locos que estaban en la NUC que habían armado un transmisor de AM con las lámparas de los televisores Dumont y Zenith, que eran unos aparatos terribles, que eran los que empezamos a tener en el barrio, digamos. Sí, claro. Los primeros televisores. Entonces empezamos a militar los radios y los canales. Yo participé en Argentina en Comunicación, que era un movimiento que había empezado en Mar del Plata con Juan Palmegiani y Cristina Bottinelli de la Universidad de Mar del Plata, sobre la producción de contenidos de televisión federal, de las provincias. Que mira todo el tiempo que pasó, recién se pudo hacer en el gobierno de Cristina. Y entonces ahí yo participé en 2 eventos de Argentina de Comunicación y se constituye Argentina de Comunicación en Tucumán en el 3er evento. Y ahí yo ya formo parte de la comisión directiva, qué sé yo, y empezamos a militar, digamos, la parte de los contenidos de televisión. Argentina de Comunicación funda a su vez a la AMEC, la Asociación de Medios Estatales de Comunicación. Yo aparezco como coordinador, después le llevamos el proyecto del Noticiero Federal a Canal 7, que estaba la Junta Coordinadora, Jorge Neder y gente, los Freddy Boys ahí, de Freddy Storani. Ahí no se puede hacer porque no querían un productor peronista en el armado. Me habían puesto a mí los canales del interior, peronistas y de las provincias que tenían gobiernos, partidos provinciales como Neuquén o como Tierra del Fuego. Y la coordinadora no quiso que hubiera nadie en el corte de noticias que fuera peronista. Bueno, ahí se rompe el noticiero federal, pero, digamos, militamos esa cosa. Entonces después me quedó a mí pendiente que así como habíamos impulsado las radios FM, que fue la gran revolución, digamos, de los 80, 90,
había que impulsar los canales también. Entonces, nosotros armamos con Argentina en Comunicación una muestra de producciones hechas en las universidades del interior y en los canales del interior. Había hecho Guillermo López, que era en ese momento director de la Escuela de Cine de la Universidad de Córdoba, un film sobre la guerra de Paraguay, un trabajo hermoso. Palmegiani y Cristina Bautinelli habían hecho otro trabajo con la Universidad de Mar del Plata sobre la muerte de Dorrego, que se llamó Una chaqueta para morir, que el personaje de Dorrego lo hizo Ricardo Bauleo. El turco Karam hizo la versión de El Cabo Sabino con la Universidad de Tucumán, que era muy gracioso porque le habían robado los tiros a las películas de cowboy. Y todo ese movimiento no se veía en ningún lado. Entonces hicimos una muestra que apoyó Clarín, porque en esa época estaba Bulanowski en Clarín, entonces nos apoyó, en el Teatro San Martín, que tuvo mucho éxito. Y después empezamos a pasarla en los canales 9 de La Rioja, algunos más, creo que el 10 de Tucumán. 10 de Tucumán debe ser, claro. ¿Sí? Y dijimos, bueno, ¿y dónde lo pasamos en Buenos Aires? Entonces fui a hablar con el Canal 2 de La Plata. Me dijo, no, acá no, porque no da la calidad. Yo digo, bueno, pero la calidad actúa de censura acá. No, bueno, pero nosotros tenemos una calidad que hay que respetar, qué sé yo. Entonces fui un día y pregunté, che, si ponemos un canal al aire, ¿qué va a decir la Secretaría de Comunicaciones? Nada, porque no te van a autorizar. Entonces fui al Confer, que estaba Ginsburg, y le digo, che, si ponemos un canal al aire, ¿qué va a decir el Confer? Nada, porque en la administración, si no te contesta, no. Entonces fui a Balito Romá, que era el ministro de Acción Social, le digo, mira, acá los chicos de la Facultad de Bellas Artes están trabajando para reposicionar la carrera de cinematografía en la Universidad de La Plata. Y nos piden difusión de un evento de video que hace la gente de La Plata con la gente de Santa Fe. Y yo quisiera ponerlo al aire, porque la mejor manera de difundirlo es que la gente lo vea en su casa con el televisor. Bueno, dale, dice Balito. Le hablo a Renato Miari para que nos apoye la Secretaría nos da cámara, nos da camarógrafos. Raúl Barreiro, que estaba al frente de la radio de provincia, nos presta lo que iba a ser las nuevas oficinas. Ahí en la Torre 2, sí señor. Y Ricardo Leguizamón viene con su antenita de 20 vatios, que tenía el Alejandro Con, que la ponía en la cruz de la iglesia, porque era lo más alto que había en Alejandro Con, y la pone, se monta a caballo a la antena de Radio Provincia del piso 17, que yo estaba apenas saliendo de la puerta que daba a la terraza y lo veía a Ricardo Leguizamón montado a caballo a una antena que estaba sobre el vacío en el piso 17, anotando con una mano. Yo lo obligué a que se atara con una soga, por lo menos. No, está bien, no, boludo, matate, porque no por vos, que te caes te jodés, sino porque yo no me banco verte. Entonces aceptó atarse, qué sé yo. Y dejó la antena instalada ahí. Y hemos tomado la emisión. Claro, lo que pasa es que no había nada. No estabas ahí en el piso 17, no se veía nada en ningún lado. Hay filmaciones de 54 kilómetros. Que se tomaba perfecto con un televisor cualquiera. Y ahí hicimos 8 horas de transmisión con toda la producción de las provincias. En la frecuencia 5, 4. Después el gobierno decidió poner un canal en la frecuencia 5, porque la 4 tenía conflicto con Uruguay. Lo cierto es que en ese momento, después se cedió Uruguay, pero en ese momento estaba en disputa el canal 4, y como se tomó la emisión del canal 4 que pusimos al aire, como una decisión del gobierno de poner al aire, de utilizar la frecuencia 4, quedó para Argentina. O sea, encima retuvimos la frecuencia 4 para Argentina, que la quería Romay Salvo para Uruguay. Y ¿cuánto tiempo duró eso? 8 horas. Nada más. Nada más. Nunca quiso hacer otra cosa. Pero generó tal odio en los dueños de los canales, en la asociación ATA, Teledifusión Argentina, que estaban negociando
Carlos Grosso la ley de medios, que favorecía al Grupo Clarín, que se fueron de la negociación, porque dijeron, no, si el gobierno de la provincia va a poner un canal, nosotros nos retiramos. Claro. Y después Menem no le permitió, en el acto de anuncio del Canal 5, que decidió Cafiero un año después, en base a esta experiencia, que se avivó que había lugar para poner un canal provincial, que recién la ley de medios permitía, después que las provincias tuvieron su propio canal, vino la gente, León Ginsburg, en nombre del gobierno de Menem, diciendo, no, este es un tema federal, no permitimos que una provincia ponga un canal, y ahí se abortó la idea de poner un canal provincial. Pero bueno, una experiencia, si eso se llama ser agresivo o romper las reglas, yo creo que a veces, digamos, todos los derechos significan una lucha. Sí, sí. Y para eso, después me reconocieron, obviamente me costó la cabeza, digamos. Sí, por supuesto. Me sacaron las patadas del gobierno, pero bueno, después me tiraron una asesoría en la radio para que pudiera, porque obviamente yo cuando fui a ser parte del gobierno de Cafiero, abandoné la inmobiliaria, la cerré, porque esas son cosas que no se le pasan a cualquiera, porque los intereses de la gente son muy delicados, así que la cerré, y no tenía de qué vivir en ese momento. Pero 20 años después Cafiero me hizo un homenaje, declarando reconocimiento, y Mario Cafiero fue muy, muy generoso conmigo cuando hicimos un nuevo aniversario del gobierno de Antonio, poniéndome como uno de los logros del gobierno de Cafiero haber avisorado que los medios jugaban un rol estratégico en la lucha por el poder, ¿no? Podríamos quedarnos hasta 3 o 4 días hablando, porque hay anécdotas que uno le surgen en la memoria, pero aquí tengo 1 hora. Es lo que me dejan las autoridades. El ingreso al tema. Pero siempre es una alegría intercambiar información. La de Perón no la tenía. Esa es una anécdota extraordinaria, sin duda alguna. ¿Escribiste? ¿Te gustaría escribir algo de estas cosas? ¿Llevarlas a algún librito? Escrito. Sí, hay gente que quiere que yo escriba un libro. Algo tendrías que hacer, ¿no? Porque me da un poco de vergüenza, porque me pongo en personaje y yo soy un simple militante. Quedó la mesa de los sueños adentro, la Westergel, Naki Pop y su historia. Pues además seguís jodiendo, ¿no? No es que te quedas tranquilo, te la seguís molestando. Y empezamos el año 22 de la Westergel, en abril. Y en diciembre cumplimos 20 años de la Naki Pop. Ajá. La Nacional y Popular. Qué cantidad de letra en favor de los intereses populares, fuera de broma. Sí, es impresionante la cantidad de artículos que se han escrito y se han publicado ahí. La verdad que, y durante muchos años, muchas radios del interior han hecho sus programas con la Naki Pop. Sí. Por lo menos tiene un estilo la Naki Pop, ¿no? No, además como disparador, porque el tipo que a veces no te llena del todo, se obliga a buscar al disparador de ese texto. Y ha generado contenidos, efectivamente. Sí. Bueno, es una militancia. Yo creo que la militancia nos salva la vida, nos dignifica. Y sobre todo la militancia sin intereses secundarios, digamos. Hay gente que cree, por el menemismo y otras cuestiones, que la militancia política es una forma de acceder a un buen empleo. A un negocio, claro. O a un negocio, o quedarse... Había un secretario de Estado en la época de Menem que decía... y argumentaba, decía, no, te podés llevar $5 millones, pero más, no, los muchachos están locos. Yo decía, qué hijo de puta, ¿cómo puedo decir? En fin, uno ha visto tantas cosas que... Pero bueno, tampoco estoy en desacuerdo de que si vos vas a enfrentar un gobierno que tiene plata de la DEA, que además se la chorea a todo el mundo, a través de la droga, plata de la CIA, que financia tipos, que tiene grupos intelectuales, que maneja medios de comunicación, qué sé yo. Dinero de los bancos que están tratando de chuparle la sangre a todo el mundo. Y vos tenés que enfrentar a esos tipos con 2 pesos con 50. Claro. Pará un poquito. Yo no estoy en contra de sacarle un pedazo a los tipos que hacen negocio con el Estado y con ese dinero pelear políticamente a las corporaciones, porque
La lucha por el poder es una lucha de verdad, no es una lucha de cotillón. Lo que estoy en contra es que ningún tipo que sea funcionario en gobierno popular, ni de ningún otro gobierno, pero en el gobierno popular lo tomo como algo personal, se quede con un centavo que no sea suyo a partir de su gestión del Estado para comprarse 7 inodoros, para estar todos los días sentado en distintos inodoros. Ni que sea, ni tener canillas de oro. Todo eso me parece aborrecible. Me parece que no da con la moral de un militante. Pero usar los recursos, si es posible, de los empresarios para hacer una revolución en defensa de los intereses de la gente, de los jubilados, de los discapacitados, de los niños, de las personas que necesitan apoyo, generar trabajo, generar operaciones políticas, como ha habido apoyándolo a Evo cuando nacionalizó el petróleo, como ha ido con Chávez cuando hubo necesario apoyarlo. Me parece perfecto. No tengo esa moral chota del que le cuida la plata al patrón. Yo creo que regla de juego de la revolución es usar los recursos, y eso lo tienen claro los del bando contrario. Una vez vino Tom Peters a dar una charla, que es asesor de Nabisco, asesor de IBM, asesor de Coca-Cola, de una conferencia que había 1.200 empresarios en el Centro San Martín, Cultural San Martín, y el tipo decía, en todas las grandes empresas hay proyectos truchos que nadie autorizó, que usa dinero de otros proyectos que nadie autorizó a usarlo, y que las corporaciones grandes toleran porque por ahí salen cosas peores. Claro. Y dice, y otra cosa más, dice, si ustedes ven una persona que camine por el delgado hilo de lo legal y lo ilegal, y a veces pise del lado de afuera, contrátelo inmediatamente, no vaya a hacer cosa que lo contrate el enemigo. El enemigo. Entonces, Claro. Si ellos piensan así. Una vez estuvimos reunidos en la Comisión de Comunicación en la Cámara de Diputados con todos los CEOs de las telefónicas celulares. Y cuando me tocó hablar a mí, yo le dije, muchacho, todo el mundo sabe que ustedes roban con la facturación. Si uno no pelea, ustedes le sacan cada vez más, a cada uno dibujándole la cifra. No, dice, no le permito, no es nada personal, ustedes laburan para eso. Todos los gerentes de las grandes corporaciones de servicios trabajan para cagar a la gente y robarle a la gente. Entonces a esos tipos no les podés jugar juego de señorita, hay que jugar en serio. Hay que meter la mano en las guaridas. Hay que hacer lo que haya que hacer para defender al pueblo y a defender a la patria. Eso Con nos eso enseñó San Martín, nos enseñó Perón, nos enseñó todo el mundo. Martín, gracias. Gracias a ustedes. Perdón por las molestias No, al contrario, ocasionadas. Un abrazo.